Algunos dicen que el gran problema de la humanidad es la pobreza, otros dicen que son las guerras, otros dicen que son las armas nucleares, otros dicen que el gran problema de la humanidad es el cáncer, el SIDA, pero ciertamente que el gran problema de la humanidad es el pecado. El pecado es algo terrible para nuestras vidas. El pecado es un cáncer espiritual, un SIDA espiritual. Sin embargo, la sociedad, ¿qué dice? No quiere saber de pecado. No quieren llamar al pecado, pecado. Ya un hombre dice, me gusta otro hombre, que amar no es pecado. Y por eso que está bien. Y la ideología del género que nos está adoctrinando a nuestros hijos también, diciendo que no es pecado. Pero ciertamente que todo pecado tiene consecuencia y es un enorme mal que se hace a la humanidad. No solamente a uno, sino al prójimo. Y vamos a ver qué dice la Escritura. Mucha gente dice, yo no tengo pecado, yo no mato, no robo, no digo malas palabras, soy un santo casi. ¿Y qué dice la Escritura al respecto? En la carta primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Entonces, no hay verdad en nosotros si decimos que no tenemos pecado, ¿no? Mucha gente dice, no, yo ¿para qué me voy a confesar si yo no he pecado nada? Pero sin embargo nosotros pecamos hablando mal de los demás, con chismes, con envidias, con discordias, y todo eso es falta de amor al prójimo. Entonces, sí pecamos. Lo que pasa es que mientras la gente está más cerca de la santidad, se da más cuenta del pecado que es y de cómo está el alma. Entonces, había las personas, ¿no?, que dicen, yo no mato, no robo, no le hago mal a nadie, como la parábola del publicano, pues, y el fariseo, que dice que estaba el publicano, pecador público, ¿no?, que no lo querían porque era el que cobraba impuestos ahí, pero él llegaba arrepentido, le decía, Señor, y se golpeaba el pecho, ¿no?, perdóname porque soy un pecador, ni siquiera se atrevía a alzar la mirada. Pero llegaba el fariseo, ¿no?, que se creía santo, él dice, Señor, yo oro todos los días, ayuno, no soy como este pecador, yo no soy como los otros, es como la gente que dice, ¿no? Yo no soy pecador, yo no soy como ese homosexual o como esa prostituta, o yo no soy como, bueno, se creen santos, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Por eso mucha gente no se acerca ni a la iglesia porque dice, no necesita, no tiene pecado. ¿Y qué dice en la carta primera de Juan, capítulo 1, versículo 10? Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Dios. Porque imagínense, si no hubiera pecado, si el pecado no fuera malo, no hubiera tenido necesidad de Jesucristo venir a salvarnos. Si nosotros mismos nos hubiéramos podido salvar de tan tremenda desgracia. ¿Y por qué el pecado es un terrible problema? ¿Ya? ¿Qué es pecado? Pecado, dice la Biblia, ¿no? No se puede pecar sin quebrantar la ley. Todo pecado es rebeldía. En primera de Juan 3:4. Entonces el pecado es la desobediencia a Dios. Es querer hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Es querer seguir nuestro camino y no el camino de Dios. Hay personas que dicen, bueno, ya se casan, tienen problemas, y dicen, yo mejor me divorcio. Me voy, soluciono el problema. Entonces no hay que terminar con el matrimonio, sino que solucionarlo. No hay que separarnos, sino superarnos, decimos, ¿no? Entonces, ¿qué es? Querer hacer la voluntad de uno. Evitarse la cruz, que de pronto no en ningún hogar es perfecto, pero la voluntad de Dios es que el matrimonio sea para siempre, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Entonces ahí es hacer la voluntad de Dios, a pesar de que
pueda requerir sacrificios, ¿no? El poder tolerar los defectos de la otra persona y amarlo o amarla a pesar de los defectos. Porque amar es toda la persona. No solamente amar lo bueno, lo bonito, sino toda la persona. Cuando nos casamos con toda, ¿no? Con sus virtudes hermosas y con sus defectos. Entonces, hacer la voluntad de Dios. El pecado es rebeldía contra Dios. Todo lo que es contra la voluntad de Dios es pecado. Decía San Agustín en su obra Ciudad de Dios, ¿no? Y hablaba de la ciudad celestial y de la ciudad terrena, ¿no? La ciudad celestial dice que el pecado es así: amor de sí mismo hasta desprecio de Dios. O sea, cuando te amas tanto que desprecias a Dios, ¿por qué? Porque tú dices, bueno, por ejemplo, la gente que tiene sus problemas de atracción tal vez al mismo sexo o inclusive de adulterio, entonces ellos ¿qué dicen? No, pues ellos desprecian a Dios porque quieren quedarse en su pecado, ¿ya? Quieren más a su pecado, entonces desprecio de Dios por amor a sí mismo, a sus deseos. Esa es la ciudad terrena, pero la ciudad celestial es lo contrario, es desprecio de uno para amar a Dios. El pecado es malo y es perverso. ¿Por qué? Porque nos esclaviza, ¿ya? Nos esclaviza, nos hace esclavo. Debemos de pensar qué nos esclaviza. En el Evangelio, sí es el Evangelio de San Juan 8:34, dice: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Aquí hablaba Jesús mismo. Todos los que pecan son esclavos de pecados. Hay gente que dice, por ejemplo, es esclavo de el adulterio, esclavo de la pornografía, esclavo de... esclavo del pecado. A veces somos esclavos del pecado, de la ira, que nos descontrola, que no nos podemos... Entonces, de que te esclaviza. Esclavo de la lujuria, esclavo de la gula, esclavo de la envidia o de la soberbia. Personas que estamos esclavizados y encadenados a ese pecado. Todo pecado, dice, el que peca es esclavo del pecado. Entonces necesitamos nosotros liberarnos del pecado. Estamos hablando, Denise, del problema de la humanidad. El gran problema de la humanidad, como les decía, no son las guerras, no es el cáncer, no es el SIDA, no es el COVID. El gran problema de la humanidad es el pecado. El pecado que nos aleja de Dios. Hace una separación con Dios que es santo y el pecado no puede unirse. Y uno de los grandes problemas del pecado es que te esclaviza. ¿Cuánta gente es esclavo de la pornografía, de la lujuria, que dejan inclusive a la mujer o al varón o al esposo por otro? ¿Por qué? Porque más les interesa su satisfacción que mantener su hogar, sus hijos y estar ahí siguiendo la voluntad de Dios, ¿ya? Y ahora que como estamos en este tiempo en que la gente dice, no se habla de pecado, si todo es normal. Hablaba yo de que hay gente que dice, hombre con hombre, sí, amar no es pecado, sigamos nomás. Entonces la sociedad no quiere aceptar el pecado. El peor pecado, dice, es llamar al pecado, pecado. Les comento aquí que de pronto ya les había conversado a ustedes. Un día nos invitan a predicar a una de las ciudadelas por aquí. Y estaba grupo de jóvenes, ¿no? Y los padres, unos cuantos padres estaban atrás, pero eran más jóvenes, como 30 jóvenes creo que había. Entonces, estaba hablando yo de la predicación esclavo de los deseos, ¿no? Que habla de que tú puedes hacer lo que quieras, pero no todo conviene, dice la palabra. En base a esa cita bíblica yo desarrollaba el tema. Entonces, entre tantas diapositivas había una que eran dos mujeres agarraditas así de la mano, o sea, muñequitos, ¿no? O sea, nada, y dos varones. Y yo le decía que mucha gente es esclava de la homosexualidad y que es un grave problema. Bueno, hablaba yo justamente de personas que se dejan dominar y esclavizar por los deseos, en este caso hablaba, bueno, aparte de eso, hablaba de los que se dejan esclavizar también por las drogas, ya por el vape, ya por la pereza.
Entonces ya al último, cuando ya estaba en el momento en que sabemos dialogar, entonces, bueno, ¿qué te llamó la atención o qué te pareció? Bueno, hablaban, bueno, dice, sí, que hay que pensar, dice. Primero el objetivo era de que primero no te dejes dominar por el corazón, sino por la razón. O sea, tiene que ser primacía la razón. Bueno, entonces una de ellas decía, sí, la parte que no me gustó es que decía que la homosexualidad era un problema. Y estaba ella con otra niña, eran pareja, estaban ahí, no sé cómo se fueron a la reunión, pero bueno. Entonces decía, no me gusta, no me gusta, o sea que no estaba de acuerdo en que era un problema. Yo le digo, bueno, yo le decía, es problema porque hay un índice de suicidio mayor en las personas con esta tendencia, más que nada las que son ya transexuales, ¿no? Bueno, pero bueno, y ahí seguía, la otra chica que estaba al lado también le decía, pero ella no quería hablar, que era supuestamente la pareja. Entonces, después insistía, la insistencia de ella decía, bueno, pero no estoy de acuerdo que decía que la homosexualidad es pecado. Yo le digo, bueno, ¿sabes qué? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces así era. Entonces fíjate que a esta niña, a esta chica, nunca le han dicho que es pecado, ¿ya? Nunca le han dicho o se olvidó, pero en su mente, que es lo que nos están vendiendo, es que es normal, que es natural y eso es anticientífico. Yo le digo, ni la anatomía, ni la psicología, ni la fisiología, ni ninguna ciencia, ni la genética, todos, el que es varón tiene sus genes de varón, XY, el que es la mujer, XX. Bueno, así. Entonces, cuando terminó todo, bueno, ya el lunch, ahí, bueno, la chica se fue primero, ¿no? Con la otra chica. Pero yo digo, pero hay que reflexionar es el hecho de que no se le decía, o no sé, los padres no conversarían con estos chicos, adolescentes, desde pequeños, de qué es pecado y qué no es pecado, ¿ya? Y incluso, por ejemplo, algún padre le decía a ella algo, le estaba diciendo, no, dice, pero ella contestaba, pero ¿por qué tengo que besarlos a Dios? ¿Cómo es que decía? Porque es Dios. Solo porque Dios. Bueno, lo que se iba a decir, porque un padre de familia estaba ahí. Pero para decirte, entonces, tenemos que nosotros como padres educar y formar a nuestros hijos, estar muy atentos. El pecado los esclaviza. El pecado hace que se nuble su pensamiento y ella ya pensaba que era, no, se quedó impresionada porque no, ella pensaba que estaba bien, que lo que estaba haciendo era normal, ¿ya? Bueno, entonces el pecado nos esclaviza. La paga del pecado es la muerte. El pecado es malo y es perverso porque su paga es la muerte. Esto lo vemos en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23 del Nuevo Testamento. Dice así, el pecado paga un salario y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, la paga del pecado es la muerte. El pecado es tan malo que su paga es la muerte. Aquí vemos la representación del pecado, es una caída. Esta es una brecha que hace Dios y nosotros acá. No es que Dios no quiere alcanzarnos, sino que ya hemos hecho una brecha, un abismo entre Dios y nosotros por el pecado. ¿Ya? Entonces, la paga del pecado es la muerte. Estamos hablando no solamente de la muerte física, sino de la muerte en vida y de la muerte eterna, que es la peor. La paga del pecado es la muerte. Por ejemplo, el pecado de la fornicación. La fornicación, ¿qué es? Atenta contra tu propio cuerpo. Muchas veces vienen enfermedades venéreas, SIDA y otras cosas. La muerte física, no solo la muerte física, sino también que si quedan embarazadas, ¿qué es lo que hacen? Piensan equivocadamente en un aborto. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado del adulterio, le engañan a la mujer, se divorcian, muerte de la familia, es una muerte espiritual. La paga del pecado es la muerte, el pecado de emborracharse, ¿ya? El pecado de drogarse,
Porque emborracharse es pecado. No es pecado tomar una copa con las comidas, brindando. El pecado es emborracharse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque atentas contra tu cuerpo. Que nuestro cuerpo es el templo donde vive Dios, el templo del Espíritu Santo. Y pierdes la noción y uno borracho no sabe ni qué hace. Y se va a más pecados. ¿Cuánta gente que se ha ido a emborrachar, cuando acuerdan, han terminado engañando al esposo o a la esposa porque han perdido el conocimiento? Entonces, la paga del pecado es la muerte. En el alcoholismo, la muerte física, la que es cirrosis, también muerte económica, se queda chiro. Y por último, la muerte física, terminas muriéndote. Y la muerte en vida. Mucha gente le late el corazón, está viva, pero está muerta espiritualmente. Yo le digo que son zombies espirituales. Andan deprimidos, no saben qué hacer, no saben para qué están aquí, para qué viven, no tiene un sentido de su vida. Mucha gente busca la felicidad y la llenura en otras cosas, ¿ya? Tal vez en muchos novios, muchas novias, ya justamente en vicios. Y la muerte eterna, que es la más grave. Porque yo digo, bueno, si uno se enferma y se muere en gracia de Dios, se va al cielo. Pero si uno se muere en pecado mortal, se va al infierno. Y eso es lo peor que te puede pasar, porque ahí ya no tiene retorno. Mientras tengas vida, nosotros tenemos la oportunidad de salvarnos. El pecado trae maldición. Y mucha gente dice, ¿por qué me va mal? ¿Por qué mis hijos no se han casado? ¿Por qué esto? ¿Por qué me siento así? Y muchas es causa del pecado, ¿ya? Dice en Deuteronomio 11:26, en este día les doy a elegir entre bendición y maldición. Bendición si obedecen los pecados del Señor su Dios, que hoy les ha ordenado. Maldición si por seguir dioses desconocidos desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les he dado. Entonces lo más hermoso es que Dios nos hizo libres, ¿no? Somos libres de escoger bendición o maldición. Dice bendición si obedecemos al Señor su Dios y maldición si desobedecemos. Entonces tenemos ese libre albedrío y está en nuestras manos escoger al Señor, al Dios, al Rey de Reyes, o alejarnos de Él y estar bajo maldición. No porque Dios lo quiera, sino porque tenemos un abismo entre Él, que es 3 veces santo, y nosotros. Entonces, para estar junto a Él necesitamos ser santos. Santos, o sea, seguir la voluntad de Él. Mira, bueno, entonces tenemos aquí la representación de lo que es el pecado, ¿no? Una separación. Pero ¿qué haré? La gente puede decir, ¿pero qué voy a hacer? El pecado, la paga del pecado es la muerte. El pecado me esclaviza. El pecado trae maldición. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pobre de mí. Me estoy perdido. Pero la bendición es que Jesucristo es nuestro Salvador. Él, en la cruz, Él dio su vida por ti, por mí, por nosotros, por nuestros pecados. Porque a nosotros nos hubiera tocado estar en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Nosotros no merecemos el infierno. Pero Jesús, que Él es santo, Él se hizo pecado y tomó nuestros pecados. Los que ya hicimos, los que estamos haciendo y los que haremos, de toda la humanidad entera. Por eso que Jesús cargó con todos los pecados de la humanidad. Y eso es una carga sobrenatural que Él llevó en la cruz. Entonces, ahí donde parece derrota, donde parece que está ahí derrotado, Él nos dio la más grande victoria para la humanidad, la victoria sobre el pecado, porque ahí Él anuló la deuda que teníamos con Dios y Él hizo un puente entre Dios y nosotros. Es la unión. Entonces, cuando vamos a Dios, vamos por medio de Cristo. Entonces, ese abismo que había, Él lo salvó. Pero tenemos que obedecer, volvernos a Dios, obedecer y entregarle a Él nuestros pecados, confesarnos, para que cada que nos vamos al confesionario, nuestra alma queda limpia y hermosa. Y Jesucristo nos consiguió con su muerte la resurrección, la vida eterna.
porque Él no se quedó en la cruz, sino que resucitó. Y como resucitó, nosotros vamos a resucitar con Él también. Y vamos a ir al cielo, a la eterna dicha, donde no hay enfermedad, donde todo es felicidad. Entonces, nosotros tenemos ya la visión. Nosotros no nacimos aquí para morir e ir al cementerio y terminar que nos coman los gusanos. Nosotros, nuestra vida es sobrenatural. Nosotros estamos llamados a la vida eterna.